El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Y bueno, como han visto en el cartel de presentación de este programa de esta noche, poníamos agricultura. Agricultura, bueno, pues la agricultura de Gran Canaria, que en los últimos tiempos, bueno, pues yo creo que se ha trabajado bastante bien, sobre todo por parte de las instituciones, y en este caso del Cabildo de Gran Canaria. Para hablar de esta agricultura Gran Canaria tenemos a un invitado, como no, a Paco Santana, Francisco Santana, que es el consejero de Agricultura, de Pesca, de Agua y un montón de cosas más. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Digo un montón de cosas más, pero bueno, vamos a hablar hoy de agricultura, sí. Y sobre todo porque, bueno, el agua también, porque el agua está muy vinculado. Pero yo decía que, sobre todo en los últimos tiempos, Paco, la agricultura Gran Canaria ha evolucionado, sobre todo en determinados cultivos se está intentando bueno, pues buscar esos cultivos que sean más productivos o más rentables para esta isla. Yo creo que se ha avanzado por una dinámica que se ha seguido en este mandato, marcada desde el principio por el presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, que estableció que bueno, la importancia, que siempre la tiene el del sector primario, tenía que estar plasmada en el trabajo, en el quehacer diario de la institución, ¿no? Entonces la Consejería de Agricultura lo que ha hecho es conectar con los agricultores, con los ganaderos, precisamente para trabajar el día a día, ver cuáles son los escollos que hay que salvar, buscar todas las ayudas posibles que les permitan a ellos desarrollar su actividad y eliminar cualquier situación administrativa o no en la que el Cabildo pudiera intervenir para resolver, ¿no? Se han resuelto muchas cosas porque entendemos que la evolución va siendo positiva y no lo decimos nosotros como institución, lo dicen los propios agricultores y ganaderos. Ya nos gustaría, pues evidentemente, que esto fuese muchísimo más rápido, pero el recuperar tierras que ya no están plantadas hace muchos años implica trabajo, sacrificio, implica dedicación, implica inversión, que bueno, la inversión evidentemente ahora es la que es, limitada por las situaciones económicas y presupuestarias, pero sí se está dando en todos aquellos que están produciendo un elemento importante. Se están acercando gente joven a la agricultura, pero gente joven con unas características distintas. Ahora el agricultor nuevo, el joven, quiere ser un empresario. Es un empresario que está formado, un empresario con conocimiento, que hace cursos, que va buscando siempre lo último, la innovación, para mejorar su producto, para mejorar el marketing de venta de su producto, y evidentemente eso va dando sus frutos. Lo podemos ver, por ejemplo, ahora mismo acabamos de llegar de San Bartolomé de Tirajana, donde se están celebrando una jornada sobre el aceite de oliva, ¿no? Porque este año ha habido una muy buena producción de aceituna, y decía una de las ponentes, que es de Jaén, que sabe usted que Jaén es del mundo, el lugar donde más olivo y más aceite se produce, ¿no? Y decía que sí, creo que está también en prensa hoy esas palabras que dijo ayer en su charla, que el aceite Gran Canario puede competir con aceites también de Andalucía, evidentemente. Entonces, esto significa que estamos en un camino correcto.
que nos queda que hacer mucho trabajo de conjunto, que tenemos que potenciar el que haya cada vez más olivos. De hecho, nosotros ayer hicimos la presentación de la entrega de árboles frutales, unos 1.400 árboles frutales se van a entregar a los agricultores que han hecho las peticiones pertinentes, y lo que hacemos es traerlos nosotros. Evidentemente le supone menos gasto al agricultor, y hablamos pues de 795 árboles frutales de pipa y unos 690 de cítricos, ¿no? Dígase naranjas, dígase limones o otro tipo de cítricos, pomelos y demás, ¿no? Esto supone para el agricultor una ventaja, y es ir incrementando el marco en el que ellos se desarrollan. A eso le añadimos también que en Tejeda la semana pasada, con el Día del Turista, sabemos que el almendro es un elemento fundamental en Tejeda, en Valsequillo y en San Bartolomé de Tirajana. Se ha constituido una mancomunidad a la que pertenecen esos municipios que les he nombrado. Telde también se va a incorporar, y lo que hemos hecho hoy es la entrega de almendros. Almendros que se han traído también precisamente para que sean replantados, porque hay una cuestión que es importante tener en cuenta, que es el análisis de la situación en la que se está moviendo ese producto. Dígase el almendro, el 90% del almendro se trae de fuera, de la almendra. Eso significa que aquí existe un 90% de posibilidades de crecer. Claro. Pero hay que hacerlo ordenadamente y hacerlo como los técnicos aconsejan que se haga. Llevamos un año haciendo un estudio de la variedad de árboles que hay plantados, algunos ya en estado salvaje, donde nadie se acerca porque no hay forma de llegar a esos árboles para coger la almendra. Entonces lo que vamos a hacer es un estudio de cuál es la variedad que mejor se ha adaptado a la tierra y que más tiempo lleva vinculada a la isla, para hacerla nuestra, y entonces empezar a trabajar la planta para que los agricultores que se dedican a plantar almendreros pues lo conviertan en ese negocio potencial que tienen. Y no tener que depender de traerla de afuera, porque ya hay gente que quiere plantar grandes extensiones, porque estos son elementos, tanto la aceituna como lo es el almendro, que se plantaba de forma residual. Usted sabe que mucha agricultura es una agricultura de segunda actividad, para la casa o para vender a los amigos cercanos. No existe aquí una enorme industrialización de la agricultura, entonces tenemos que ir dando un giro a todas esas situaciones. Si hablamos de recuperar tierra, en la finca de la Cebolla, en el Cabildo, en Aruca, donde está la granja experimental, hay una finca que se llama la Finca Cebolla, que la tenemos con dos asociaciones, una sin ánimo de lucro, que es ADESCO, y la otra que es la Pastoral, y están trabajando de manera coordinada. Pues la Pastoral trabaja con una reinserción de personas que han sido detenidas, y bueno, están intentando pues volver a coger el ritmo en la sociedad, y estamos también en la posibilidad de ceder a la Pastoral también otro terreno que le permita el incremento y el desarrollo y atender a más personas en ese sentido. Luego tenemos pues fincas colaboradoras con las que nosotros hacemos experiencia, ¿no? Fincas colaboradoras, por ejemplo, cuando hemos plantado en la época que toca papas para ver la evolución de esa papa, pues este año hemos podido plantar un saco de papa y obtener hasta 37 sacos por uno. O sea, claro, toda esa información luego usted se la transmite al agricultor, también le transmite, porque luego probamos lo que tarda en cocerse, o en sancollarse, o en freírse, si se arruga, si son buenas, porque esa información también la necesita el agricultor, porque a la hora de saber cuál es la demanda que hay o lo que se le compra, pues está ahí, ¿no? Es verdad que todo no es bueno, ya nos gustaría, vamos a intentar rescatar, aunque el gobierno dice que va a rescatar la mesa de la papa, aquí lo que vamos a rescatar es el sentido común, es decir, hay mercado para los importadores y para los productores, lo que se tienen que poner de acuerdo. Lo que no vale es acordar cosas y luego incumplirlas, porque tampoco una administración no puede usted obligar a alguien a que no importe, porque no puedes hacerlo, por norma, ¿no? Pero sí intentar que se pongan de acuerdo, porque el mercado existe para esos dos apartados. Y luego, evidentemente, quien tiene la competencia de dar esas subvenciones, pues si usted subvenciona lo que se importa, también subvencione lo que se produce, para que se establezca un equilibrio en cuanto al precio, porque eso es lo que favorece al consumidor. Si hablamos del agua, pues tenemos la bendita suerte de que ha llovido y ha entrado agua, sobre todo en las presas del norte, no así en las del sur, porque
Llenarlas costaría unos cuantos años continuos de lluvia, pero tenemos un elemento importante, y es que el Consejo Insular de Agua tiene capacidad para producir, y así lo demostró hace 2 veranos, 17 millones de metros cúbicos, de los cuales 12 millones de metros cúbicos fueron a parar a agricultura, y solo 1 millón de metros cúbicos de agua de presa. Es decir, no consumimos, intentamos que los acuíferos no se vacíen, y claro, esto es un trabajo continuo. Hay dentro de ese mismo trabajo otras peticiones que a veces no puedes atender, pues si atiendes una, la otra queda mermada, y es decir, tiene que haber un control de la lluvia, un control del agua que cae, para que haya un estudio en el tiempo de cuáles son los ciclos para tomar decisiones. Y a veces, bueno, ¿qué ocurre? Que la decisión más importante es la que tiene que tomar como de forma inmediata. Ahora tenemos también en el tintero pues el desarrollo en este caso de Corralillo, que es la zona que está llamada a ser la extensión más grande de Canarias del desarrollo agropecuario, en este caso de ganadería y agricultura conjuntamente, y evidentemente dentro de un recinto tan grande, pues también va a ir implícito empresas que se tendrán que instalar, que nos están viniendo para quererse instalar, para el aprovechamiento de los residuos que produce pues la agricultura y la ganadería, porque ahí se puede trabajar el compost, se puede trabajar el fango, se puede crear compost líquido. Hay muchas variedades, aquella historia que decía, cuando la porquería sea oro, los pobres nacerán, sí, pues ya estamos en esa época, ya se aprovecha todo. Eso va en beneficio también de la propia naturaleza, es decir, la contaminación se va reduciendo porque usted los residuos los reutiliza y los aprovecha, ¿no? En el caso de Matadero, hemos cogido un matadero que estaba en una situación mala, hay que decirlo así, porque la situación era tan mala que había un escrito en el que se dice que no era viable y que había que cerrarlo. Pues ahora tenemos el mejor matadero que hay en el archipiélago. No hace mucho nos han visitado desde Fuerteventura, desde Lanzarote, han venido de Tenerife a ver el funcionamiento de este matadero, porque incluso hemos logrado ser gestores de los residuos, es decir, antes pagábamos del orden de 300, 400.000 euros para mandar los residuos, son los SANDAR 1 y 2, perdón, 2 y 3, y los MER, que son los cerebros de los animales, pues había que mandarlo a la península y pagabas por enviarlo. Ahora los ultracongelamos, los almacenamos y ahora nos pagan para llevarse. ¿Por qué? Porque son productos que se pueden reutilizar para crear cosméticos, para crear medicamentos, etcétera, etcétera. Salvo los MER, que son los cerebros, que hay que incinerarlos obligatoriamente, pero lo otro sí es aprovechable. Entonces lo tienes que tener en unas condiciones. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues aprovechar una sala de despiece que costó 1 millonada, que nunca se puso en marcha, que no es viable, que ninguna empresa la quería, porque no puede desarrollar que usted pueda sacrificar 5.000 cochinos diarios, porque si la tiene una semana abierta se queda sin cochinos en la isla. Luego no tenía sentido, no voy a entrar en que si los anteriores decidieron o no decidieron, me da igual. Estaba claro que no es viable y que nadie podía ponerla en marcha y la administración tampoco. Lo que hemos hecho es reconvertirla. Pues ahora estamos finalizando los trabajos para llegar incluso a tener acuerdos con la Consejería de Educación para formación, carniceros, personas que traten directamente o vinculadas con el mundo cárnico, ¿no? Y además tenemos congeladores ultra rápidos que va a permitir que esos estándar, pues en unas habitaciones inmensas de congelado, se congele, se ponen de forma estándar en unos paneles y luego se traslada a Península, vienen, te los compran y se los llevan. Esto ha sido el trabajo de todas estas personas que están ahí en el matadero, en la granja, en agua, en patrimonio, personas que les gusta ese trabajo, que lo viven y que te van buscando soluciones. Lo único que tienes que hacer siempre, como político, entiendo yo, es estar donde están los problemas, ver cómo son los problemas e intentar buscarle solución con tus técnicos. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? El tema de la miel es otro de los elementos, y dentro del ámbito del sector primario, la miel es potencialmente uno de los que más tienen capacidad de desarrollo. La miel es una segunda actividad para todas las personas que se dedican a la apicultura, la tienen como segunda actividad. Y bueno, ya tenemos mieles que son las mejores mieles de Europa, por ejemplo, una de Lobo Maullo, que es la del Guanche, es la mejor miel de Europa, ecológica. También ganó el segundo premio un certamen en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que nosotros, en esos productos, miel, aceite, vino, queso, nosotros somos competidores en calidad, y eso es lo que tenemos que seguir reforzando.
Y para eso hay que tener un trabajo coordinado entre administraciones y, en este caso, agricultores y las personas que se dedican a crear esos productos. El queso es otro de los elementos que sabemos que, bueno, aquí se consumen 6 millones de kilos de queso en esta isla, que son los que producimos, luego no lo podemos exportar, y ganamos concursos a nivel nacional e internacional, hay quesos premiados, y nosotros evidentemente tenemos que incrementar, y eso es un proceso lento, incrementar la cabaña, porque sí, es fácil comprar un animal, quizás sea lo más fácil, porque luego están mantenerlo, que el forraje tiene un precio que muchas veces pues es uno de los grandes escollos que tienen los ganaderos a la hora de sacar más animales, ¿no? Hay más demanda de leche para hacer más queso, porque hay más demanda de queso para poder exportar también, pero eso tiene que subirse simultáneamente y eso va en función también de la situación económica en la que nos movemos, ¿no? Entonces estamos trabajando una serie de frentes, de hecho vamos a intentar sacar una parte del presupuesto que nos permita pues darle una ayuda al ganadero para comprar más cabezas de ganado y que esta realidad poco a poco se vaya a poder plasmando de forma que aumente la producción con el mismo nivel de calidad, con lo cual podremos exportar y vender también fuera, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Yo creo que Paco Santana nos ha hecho una exposición que no ha hecho falta preguntarle de un poco más o menos lo que ha hecho el Cabildo en estos años con respecto a la agricultura y la ganadería. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque, seguimos hablando de agricultura, seguimos hablando con Francisco Santana, consejero de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria. Él nos hacía en esta primera parte una exposición que, como decía al cierre de mi intervención, bueno, pues yo creo que nos ha explicado un poco cómo ha ido el trabajo del Cabildo en cuanto a agricultura y ganadería y a esos productos que, bueno, en muchos casos, como él decía, competimos a todos los niveles. Lo que pasa es que a veces pues, nos falta producción para exportar, pero siempre Canarias y Gran Canaria en el sector primario fue puntero. En los años, creo que hasta los años 70, los años 80, sobre todo los 70, en determinados cultivos que, bueno, pues se nutría esta isla de esos ingresos, como puede ser el tomate, como puede ser el plátano, que llegó en un momento, Gran Canaria ha pasado a ser de la primera isla, creo que es la tercera en exportando el plátano, aunque el plátano también ha perdido puntos en los últimos tiempos. Pero ¿se llegará en algún determinado momento, Paco, bajo tu punto de vista, viéndolo, que Canarias vuelva a ser una potencia en ese sector, que sea una fuente de ingresos que pueda igualar a otras fuentes que tenemos o a las pocas fuentes que tenemos de ingresos, que nos permita desviar también esa mano de obra hacia la agricultura? Bueno, yo sinceramente prefiero mirar hacia adelante, es verdad que recordar tiempos en los que había muchísima menos población que la que hay ahora,
había menos medios técnicos y electrónicos, menos conocimiento universitario, por decirlo de alguna manera. Yo prefiero mirar hacia adelante y ver, bueno, si alcanzamos esos niveles o los superamos, bien, pero tenemos que ir viendo qué necesitamos cara al futuro. Es decir, el tomate, por ejemplo, que está pasando una época difícil, pues yo creo que si la lucha está encarnizada, con todo el derecho del mundo a defender ese producto, que bueno, que realmente, fíjese, de toda la isla donde está más focalizado es en la aldea, que encima es un municipio que está alejado, no digo aislado porque está dentro de la isla, pero está focalizado en un sitio que el acceso es más dificultoso, que tiene una serie de necesidades que todavía no se han cubierto, pues se ha hecho un sacrificio inmenso en mantenerlo. Pero esa lucha tenía que haberse hecho como se hizo con el plátano, que consiguieron mantener el nivel que tienen ahora, mantener ese nivel, pues de alguna forma, no lo sé, yo lo digo en el sentido que ahora estamos luchando cuando exportamos, creo que algo más de 90 millones de kilos, pero antes eran 360 millones de kilos, ahí se tenía fuerza. Por lo que fuera, no se veía venir esto o lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, ahora la lucha es más feroz para poder conseguir mantener un producto. Si miramos la historia, pues han habido productos que han ido desapareciendo. Hay un chaval que insiste mucho y está trabajando y recuperando la cochinilla, cuando es un producto que también fue importante en Canarias. Y bueno, y ahora pues esa importancia ha sido sustituida por la química. Pues bueno, hay gente que quiere recuperarlo y tendrá a lo mejor su mercado en el paso del tiempo, pero no será un mercado expansivo, porque el mundo se ha globalizado, ya hay las comunicaciones son más rápidas, ya no es usted manda un barco con producto que llega dentro de 4 o 5 días, ¿no? Ya hay productos que lo mandan en un avión y en unas horas están en el otro lado. Todas estas cosas han hecho que tengamos que cambiar la mentalidad. Por eso le decía antes que el agricultor ya no es solo agricultor, es empresario. Él quiere vender aquí, quiere vender fuera y necesita saber cuáles son las herramientas modernas con las que se mueve. Ese es el conocimiento que hablaba antes de universitario, ¿no? De hecho, no hace mucho hemos tenido una jornada con la universidad con el tema del agua, y bueno, hicieron un planteamiento que vamos a intentar, si somos capaces de sacarlo, porque yo lo veo razonable también, ¿no? Ellos planteaban la posibilidad a 3 bandas, que son empresas que trabajan el agua en Canarias, en este caso Gran Canaria, Cabildo y Universidad, pues sacar 4 becas de 4 personas que vayan a estudiar en profundidad problemas que tienen esas empresas. Oiga, pues a mí me interesa pues que usted me haga una investigación sobre la depuración y los niveles que podemos mejorar la depuración. Bueno, pues económicamente se tiene que sustentar mediante un acuerdo a 3 bandas. Y eso es positivo, ¿por qué? Porque el conocimiento está ahí y hay que aprovecharlo. Claro. Hay que aprovecharlo. ¿Y qué mejor que aprovecharlo a 3 bandas, que nos costaría menos que coger y tener a lo mejor una persona o 2 trabajando o en la administración o en la empresa? Pues todas estas cosas hay que batallarlas, hay que negociarlas, hay que sentarse para que luego sea una realidad. Entonces, esa dinámica y esa línea de trabajo hay que seguirla potenciando. Y entonces tenemos que buscar fórmulas que nos permitan pues mejorar. Es verdad que nos gustaría mejorar de hoy para mañana una barbaridad, a veces eso pues no se nota, pasa como ahora pues la economía está mejorando, sí, pero no llega a la familia y no se ve, luego la familia opina que no es cierto. Pero a grandes rasgos ya se invierte, ya hay gente que tiene confianza en venir a invertir y todo eso se tiene que luego traducir en la realidad que llega a la familia, que genera empleo. Claro, los procesos son los que son. Entonces, cuando hablamos de agricultura, que es el sector que siempre, por desgracia y por suerte, es el sector que siempre salva cualquier situación crítica económica, porque hay una razón fundamental, y es que como todos los días hay que comer 3 veces, pues la tierra es la que te va a dar los productos, ¿no? Y hay que intentar ver en qué manera nosotros le sacamos más. Ustedes imagínense lo que les planteaba antes. Si yo planto un saco de papa y recojo 5 sacos, poco rendimiento tengo, pero si hemos conseguido que haya variedades que plantando uno te dé 37, oye, el agricultor dice, oye, a mí me interesa esa semilla, me interesa porque, oye, yo voy a sacar un rendimiento de 37 por 1 y voy a tener más posibilidades en menos espacio, más producción. Pues eso antes no se pensaba así. Antes se regaba a manta, recuerda usted la expresión esa, ¿no? Y se perdía mucha agua. Por eso se hicieron grandes obras como la que descubrimos, que tiene data de hace 113 años, que la hizo el hermano de Fernando López Castillo, Antonio López Castillo, y son galerías que el agua que bajaba
de la finca, pues para que no fuese a parar el mar, quedaba canalizada y iba a parar a otro lugar, un depósito, ¿no? Ahora no, ahora se aprovecha y se optimiza más el agua. El riego por goteo, el control del agua, ya no hay esas acequias, usted levanta una torna y pone otra. Todo ha ido dando ese giro. El problema es que también hubo una época en la que se abandonó el campo, entendible, porque cualquiera entiende que si yo voy a ganar más en menos tiempo y con menos esfuerzo, evidentemente abandono lo que me estaba dando mucho menos rendimiento, con más sacrificio, y aquello de los intermediarios, ¿no? Que es siempre la gran piedra de toque de los agricultores, ¿no? ¿Cómo ha colaborado el Cabildo en eso? Pues mire, se creó un mercado agrícola donde se vende directamente de la tierra a la mesa. No hay intermediarios. Entonces esos agricultores le sacan un mayor rendimiento. Ya hay empresas que apuestan por diversificar. Hay una empresa en Ingenio que hace ensalada, y ellos se pusieron de acuerdo con 5 o 6 agricultores, le han dicho: usted plante esto, usted esto, que yo le compro la producción. Y esos agricultores tienen garantizado que lo que plantan lo venden, porque hay una empresa que tiene otro negocio que se lo compra. Entonces ese equilibrio tiene que empezar a mantenerse, ¿no? Lo que le decía antes de la papa es exactamente lo mismo. Si el que importa es capaz de, con el que produce, de ponerse de acuerdo en las épocas en las que uno está fuerte y el otro no, o interesa que esto podría dar más juego. Y habría para todo, pero a veces cuando no se cumplen ciertos requisitos, pues bueno, aparecen los desequilibrios. Y por desgracia siempre es el agricultor el que paga las consecuencias. Le pongo otro ejemplo. Hay que coger la leche, analizarla cada 15 días, pero este aquí, que donde hay más cabezas de ganado es en Gran Canaria, pero el laboratorio está en Tenerife. El gobierno decide que hay que mandarlas a Tenerife. Pues es un coste añadido para el agricultor, que además tiene que formar y hacer cursos y pagarlo él, de cómo se cogen las muestras para llevarlas. Bueno, pues el Cabildo ha tenido que meterse en medio para poder ayudarle y que eso no sea otro gravamen más dentro de... Y lo mismo nos pasa en Matadero para los análisis de los animales. Pues hemos tenido que recurrir, porque nos sale más barato que llevarlas a Tenerife, pues a una empresa autorizada de análisis. O sea, todo es un compendio continuo de batalla. Mire, nosotros tenemos un laboratorio. Teníamos trabajadores que eran del gobierno de Canarias, han ido quitando los inspectores de sanidad fitosanitaria, ¿no? Entonces, ¿por qué se quitan esos elementos que estaban funcionando aquí? Pues usted lo tiene fácil, invierta en ampliar y mejorar el laboratorio de Gran Canaria, pones personal y usted no necesita mandarlo a ningún otro laboratorio en Tenerife. Todo gira en torno a no pensar en ponérselo más fácil a los agricultores, sino parece que se lo quieres poner más difícil, ¿no? Nosotros lo que hacemos es mediar, intentar buscarle soluciones para hacer ese aliviadero. Un compromiso que ha mantenido el presidente del Cabildo desde su campaña hasta ahora que está finalizando el mandato es no subir el precio del agua, y no se ha subido el precio del agua. Y es verdad que los agricultores dicen que el agua es cara, pero el agua del Concejo no es cara, porque a nosotros nos cuesta más producir agua que el precio por el que la vendemos. Y ese déficit es de algo más de 2 millones de euros que cubre el Cabildo, precisamente para no empeorar la situación de los agricultores y de la agricultura. Entonces, claro, hay que saber cuando decimos el agua es cara, pero ¿la pública o la privada? Si hay algo que ha hecho bien el Consejo Insular de Agua desde su creación, es poner agua en el mercado para abaratar los precios, si no, ahora mismo sería inviable comprar agua, si no hubiese esa capacidad de poner agua en el mercado. Todo esto es un compendio de equilibrio que tiene que darse, porque si usted vacía los acuíferos, vacía las presas, ¿de dónde saca el agua? Pues gracias a que desde los años 70 somos capaces de desalar agua y de poner agua en el mercado, con lo cual también estamos protegiendo indirectamente las explotaciones acuíferas, los pozos, las presas. O sea, esto es un equilibrio en el que nosotros tenemos que movernos siempre, y los canarios han sabido hacerlo, los gran canarios han sabido hacerlo. Dese cuenta que esta es la isla que más presa tiene por metro cuadrado, tiene 70, entre públicas y privadas. Entonces, eso hay que saberlo. Tenemos más de 600 kilómetros de redes de distribución de tuberías. Ahora mismo hemos hecho una obra en la zona una zona que linda con Teror, de 1,5 kilómetros de tubería para llevar agua de riego a un lugar donde hay
unas 25 hectáreas que no tenían agua de riego. Y enfrente estamos ultimando para comprar unas redes y unos depósitos de impulsión que nos va a permitir llegar entre los dos a 100 hectáreas más de terreno que no recibían agua de riego. Este es el sacrificio, el trabajo que hay que hacerlo, evidentemente. Cuando digo sacrificio es una expresión como puede ser otro cualquiera, estamos obligados a hacerlo. Y este es nuestro trabajo y para eso se nos ha elegido. Pero quiero decir que se ha logrado ir minimizando la situación en la que se movían lugares como estos que no les llegaba el agua para riego. Y el agua que pagaba eran carísimas. Por lo tanto, ahora tendrán agua de riego. Y lo mismo va a pasar con la depuración. Depurar agua para luego ser reutilizada, agua regenerada. Entonces, esto es un trabajo que hay que mover las piezas de manera paulatina, porque después tienes otros hándicaps, que es que tienes que tener un capital que te permita el mantenimiento de estas instalaciones, porque con el tiempo y el uso se van deteriorando. La aldea es un lugar donde hay presas que cuando están llenas están bien, los agricultores no tienen problema, pero no te compran el agua. Si no te compran el agua, ¿qué significa? Que tienes que parar una planta, porque con 2 desaladoras puedes producir 10.000 metros cúbicos de agua, pues para abasto solo necesitas 2.500. Luego tú no puedes tirar el dinero desalando agua. Claro. Usted para una desaladora, pero cuando hay una necesidad y la tienes que poner en marcha, puede costar del orden de 600 o 800.000 euros arrancarla, porque las membranas se estropean de no usarla. Pero esa parte solo no la puede seguir asumiendo la administración. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que económicamente no se puede, ¿y qué va a pasar? Pues lo que estamos intentando es llegar a un acuerdo que ellos aceptaron y lo vamos a intentar plasmar en un documento donde se trabaje al ralentí. Cuando haya falta de acelerar, el coche usted lo acelera y produce más agua. Digo, el coche me refiero a la desaladoras, lógicamente, ¿no? Porque es una manera de compartir las situaciones. Bueno, vamos a hacer otro alto en el camino. Bueno, yo creo que está quedando bastante claro lo que nos dice Paco Santana, el consejero de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria. Yo creo que sobran los comentarios, ahí se está viendo lo que está trabajando el Cabildo. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Llegamos a la última parte del enfoque de esta noche. Bueno, estamos hablando de agricultura Gran Canaria, estamos hablando de ganadería, estamos hablando de agua. Sobre todo, bueno, pues eso que ha estado haciendo el Cabildo en estos últimos años y bueno, sobre todo protegiendo un poco, en este caso a los agricultores, a los ganaderos. Ahora se me ocurre lo de los ganaderos y lo del tema de la leche que lo comentaba. Hablábamos de que, por ejemplo, no estaba el tema de la recogida de la leche, sobre todo la comercialización. En otro momento estaba el servicio insular de leche, que eso desaparece en un determinado momento, se vende. ¿Eso cómo lo ves tú, Paco? Bajo el punto de vista tuyo, personal, ¿cómo lo ves? Yo no viví esa etapa, ¿no? Ya. Evidentemente, muchas porque veces... era una manera de proteger un poco el precio del Claro. agricultor, sobre todo de recogida del ganadero, ¿no?
Sí, la recogida estaba ahí garantizada, pero era una empresa propiedad del Cabildo en aquel momento, ¿no? Luego, bueno, luego fue yendo a menos, se fue deteriorando su funcionalidad y hasta el final desaparece, ¿no? Pero se sigue recogiendo la leche, aquí hay empresarios que recogen la leche. Tenemos aquí a Paco Martel en Barsequillo, que recoge la leche. Sí. De hecho, sabemos por ellos que hay una demanda de que necesitan más producción de leche. Mucha leche también en queserías familiares se queda en casa, no sale, no se comercializa. O sea, aquí se hacen 2 millones de kilos de quesos familiares que se consumen en la familia. O sea, no queso que se venda aquí para consumir aquí, sino en la familia. Hablábamos antes de 6, más estos 2 son 8, ¿no? Entonces, lo que le decía antes, pero la tradición cubrimos con la leche la demanda de queso y leche de Gran Canaria. En Gran Canaria, los 6 millones se consumen en Gran Canaria. O sea, que exportamos una cuestión residual. ¿Qué tenemos que hacer? Si queremos exportar, puesto que estamos teniendo éxito en las catas que hacemos, en los concursos en los que nos presentamos, pues tenemos que aumentar el volumen de leche, que hay demanda, pero esa demanda va en función de tener más animales, y para tener más animales, pues hay que ayudar al ganadero a comprarlo, pero ya no es solo comprarlo, tenemos que buscar fórmulas que le abaraten los piensos, porque sabemos... Bueno, que aquí no se cultiva el forraje, o tenemos que animar a que muchos agricultores también fabriquen y planten forraje para... Ahí tenemos un forraje que ha venido de fuera, de una zona asiática que se llama la moringa, de la que me trajeron, el primer conocimiento que yo tuve sobre eso era un estudio hecho por un catedrático en Murcia, y hablaba pues de una serie de propiedades que tiene esa planta, que sirve como forraje para los animales, de tener más capacidad de que pueda producir un 20 o un 30% más de leche. Bueno, esto de ser así, que lo vamos a empezar a trabajar en la granja del Cabildo, de ser eso así, pues estaríamos ante un elemento que puede posibilitar que podamos incrementar incluso la producción de leche, pero bueno, no tenemos que pensar solo en eso, tenemos que pensar en tener más animales. Yo he probado la moringa, sabe a rábano, y la puedes consumir como ensalada, las hojas. Con lo cual, bueno, empiezas a descubrir, el mundo está tan globalizado que empiezas a descubrir cosas. Ahora muy de moda comprar la guanábana por las propiedades que se le atribuyen. Yo recuerdo de un anuncio de hace un montón de años, yo creo pequeño. Guanábana, mango. Exactamente, tú te acuerdas, somos de la misma edad, y tú decías, ¿qué estará diciendo aquel? El yuquerí. El yuquerí. Y claro, como era venezolano el anuncio y tal, y hablaba de guanábana, y no sé qué será eso, pero bueno, después ya lo has descubierto tú. Porque claro, lo que es la guanábana. Al globalizarse más el mundo, al haber más comercio, más conectividad, más velocidad en la conectividad, pues van apareciendo otro tipo de productos. Pero vamos, que para garantizar eso necesitas tener más animales, también abaratar el precio del forraje, porque muchos ganaderos te dicen que yo no puedo tener más animales, que el coste de mantenerlos, de darles de comer, es muy alto para el rendimiento que luego le saquen. Entonces, este equilibrio difícil a veces de mantener es el que tenemos nosotros que intentar sacar adelante, ¿no? Hablábamos que nosotros hacemos una feria, de hecho este año vamos a hacer la feria de ganado, que cae siempre sobre la misma época, en la primera semana de mayo, creo que este año es 8, 9 y 10 de mayo, donde pues ahí podemos ver los mejores animales que se tienen en esta isla, vacas, cabras, con cochinos. Estamos trabajando también con el cochino negro para mejorar la raza y que no se extinga, porque claro, se van cruzando entre ellos y se van creando una endogamia que hace que cada vez tengamos menos cabezas. ¿Qué hemos hecho? Pues entre Tenerife y Gran Canaria, pues nos hemos intercambiado animales, y bueno, lo que hacemos es que en la primera camada los técnicos y los especialistas seleccionan aquellos que tienen las mejores características para luego convertirlos en sementales y así intentar volver a recuperar. ¿Qué conseguimos con eso? Pues autorizar en este caso a 3 explotaciones para garantizar desde el Cabildo que allí lo que se cría es cochino negro canario. Al mismo tiempo tienen unas placas que acreditan eso, también las hemos puesto en varios restaurantes. ¿Por qué? Porque allí lo que dice la placa es, aquí lo que se vende es cochino negro canario. Aquello de que no te den gato por liebre, ¿no? Y al mismo tiempo, pues lo haremos también con las carnicerías para que se sepa, aquí se vende cochino canario. Y eso lo respalda porque desde el matadero también se certifica si es o no cochino canario. Entonces todo este trabajo
pues se verá de manera muy clara con el paso del tiempo, pues se está empezando y es un trabajo que, bueno, que lleva su tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en una línea importante. Si hablamos de pesca, de la que apenas tenemos competencia, porque en realidad en pesca nosotros lo que hacemos es, con el tema de las cooperativas o cofradías, porque por ejemplo la de Telde es cooperativa y la de Agaete es cofradía, ¿no? Lo que hacemos es colaborar con ellos y ayudarles, porque no tenemos competencias más allá, le ayudamos económicamente y le ayudamos haciendo cursos de difusión y haciendo una serie de trabajos que nos permiten a nosotros pues estar conectados a ellos, ¿no? Se le dio una subvención a la de Mogán, se va a dar una subvención a la de Agaete, a Telde, por ejemplo, que estaba atascado el tema de poder construir un silo de 30 toneladas de hielo, que como usted sabe, el silo que había en Las Palmas se cerró, y ahora solo estaba el de Mogán. Imagínense, una embarcación tenía que bajar hasta Mogán para cargar el hielo para luego ir a pescar. Pues bueno, una zona intermedia puede ser Taliarte, en este caso la cooperativa de pescadores, y allí, que conviven conjuntamente con la acuicultura, pues esta que tenemos de 10 toneladas, luego se reconvertiría en un puesto de primera venta. ¿Eso qué va a hacer? Pues dinamizar la propia cooperativa de pescadores, darle más vida y más capacidad de negocio, de ese sacrificio inmenso que hacen estas personas para traer los pescados que nosotros luego nos comemos, intentar que sea, pues que tengan algo más de ganancia, ¿no? Ahí está el problema de reestructurar todo lo que es, en este caso, todo el muelle de Taliarte, que la parte que yo desarrollo es la de pesca solo, la otra parte la tiene otro compañero, y que hasta 2020 la tenemos en gestión, porque eso, el muelle es propiedad del Gobierno de Canarias, pero bueno, esperemos negociar, o que se negocie en su momento, el reordenar todo eso y definir los usos que se tienen para que el uso de pesca, pues en realidad se construyó como refugio de pesca y deportivo, con lo cual hay que volver a retomar ese inicio e intentar ordenarlo, ¿no? Porque se dejó durante muchos años de la mano de Dios y nadie ha ordenado ese tema. Entonces a ellos les hemos facilitado, cogiendo yo la parte de pesca y autorizando a que se haga el silo, y bueno, ahí están a la espera de que el ayuntamiento que ha tramitado el documento a Costa, pues le permita la construcción, porque es una inversión de 700.000 euros de dinero europeo, ¿no? Bien, yo creo que ha quedado claro un poco, incluso que no lo teníamos previsto, pero el tema de la pesca, que efectivamente la Consejería de Pesca del Cabildo muy poquitas competencias tiene, pero bueno, están ahí, y dentro de esas competencias que tiene la Consejería, pues bueno, pues ahí está, sobre todo echando una mano a esas cofradías o esas cooperativas de pescadores, que bueno, pues sobre todo un sector que ha ido bajando muchísimo. De 40 años para acá prácticamente ha desaparecido la flota pesquera canaria, ya no se puede llamar flota, como mucho flotilla. Tampoco tenemos el Banco Canario Sahariano. También se perdió el Banco Canario Sahariano, que era eso de Canario Sahariano, le quitaron lo de Canario y se quedó sahariano solamente. Y hasta la aldea perdió, pues la aldea hubo una época que también tenía una cooperativa de pescadores, la ha desaparecido, solo tiene un barco para faenar. Están trabajando para intentar recuperarlo, de hecho desde Patrimonio, que también lo llevo yo, le hemos cedido una nave que ellos están allí desarrollando una serie de actividades, a ver si vuelven a recuperar. Se nos ha acabado el tiempo, podríamos estar hablando muchísimo con Paco Santana, de agricultura, de pesca, de agua, incluso de balonmano, ¿eh? Es decir, él se ríe, pero es verdad que Paco es viejo conocido nuestro y además un compañero, muchas veces porque hemos hecho muchos programas sobre el balonmano y a lo mejor, bueno, es ¿cómo se llama? Es su... Sí, bueno. Tu parte... Eso, lo vivido ya nadie te lo quita, ¿no? No te lo quita, efectivamente, porque estuvo muchísimos años practicando balonmano, muchísimos años a nivel alto. 40 temporadas. 40 temporadas, ¿no? O sea, que es que, se dice rápido. Porque además, incluso ya, por último, con el Telde famoso, sí, que todos los años vendía a la plaza, porque no quería... Yo creo que fue la mejor época, porque fíjate, es curioso, ¿no? 6 años sin perder ni un partido de Liga ni de Copa,
quedándote campeón de Canarias, Y simplemente- vendiendo la categoría y con ese dinero seguir jugando al año siguiente siguiente. y haciendo los asaderos pertinentes. Exactamente, que era una de las cosas importantes, el Lo asadero, ¿no? pasábamos muy bien, sí. Y bueno, ese Telde que duró, bueno, ya no existe ahora, ya, No. ya está. Pero ese Algunos han Telde, intentado recuperarlo, pero ahora solo nos vemos para comer y, Para los y asaderos. recordar. pues además, sobre todo ese Telde estuvo, hasta hace muy poco, estuvo funcionando y bueno, y había jugadores ahí como Paco Santana, que llevaba 40 años y más de uno, y eso, y ganando todos los años y vendían la plaza y seguían con ese dinero jugando la siguiente temporada y quedándose campeón de Canarias. Por eso digo que lo del balonmano es aparte con Paco, pero bueno, hoy hemos hablado de agricultura, hemos hablado de pesca, hemos hablado de agua, hemos hablado de ganadería, hemos hablado de muchísimas cosas importantes para esta isla y yo creo que el mensaje ha quedado y nos hemos enterado muy bien de lo que ha hecho el Cabildo. Por parte nuestra, gracias Paco por Gracias a acompañarnos ustedes, gracias a ustedes. y bueno, pues habrá más ocasiones de tenerlo, si no en la agricultura, en el balonmano, eso seguro. Como decía, gracias por estar ahí, les espero como no la próxima semana en El Enfoque. Hasta siempre.